Hola chicos, esta semana vamos a hablar sobre el proceso de especiación. En la medida que nosotros hemos estado abordando esta unidad, hemos visto que la selección natural permite que una especie pueda irse transformando a través del paso de las generaciones, ¿ya? Para obtener mejores características. Pero eso no es suficiente para explicar el proceso de especiación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá en este lago estas especies de peces, ¿ya? Todos ellos tienen las mismas características, se reproducen entre sí y sus rasgos son muy similares, ya no hay mayor diferencia entre ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la especiación? Cuando aparece, por ejemplo, una barrera geográfica, como en este caso de esta piedra, obviamente estas dos poblaciones van a quedar aisladas. ¿Por qué? Porque van a quedar separadas por esta roca que aquí apareció, ¿ya? Y esto corresponde a una barrera geográfica. Y eso también va a impedir que ellos se puedan reproducir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como cada una de estas poblaciones va a quedar aisladas, con el tiempo estas poblaciones van a tener muchas diferencias, tantas diferencias que ya no se van a poder reproducir entre sí. Recuerden ustedes que estas especies, una vez que ya fueron aisladas, tuvieron que buscar nueva alimentación, tuvieron que buscar nuevas hembras, tuvieron que buscar nuevos recursos. Por lo tanto, eso hizo que se diferenciaran tanto, ¿ya? Y por lo tanto, independiente que de alguna forma esta barrera geográfica llegara a desaparecer, ellos aún así ya no se van a reproducir entre sí porque ya se dio paso a dos especies distintas, ¿ya? Entonces, en base a eso, ahí yo les dejo algunas actividades las cuales ustedes van a tener que leer y comprender para poder contestar. Luego de eso, vamos a ver los tipos de barreras que podemos encontrar en la naturaleza y que van a permitir que se realice este proceso de especiación. El primero corresponde a las barreras reproductivas geográficas, ¿ya? Que son elementos del paisaje que impiden que las poblaciones puedan ocupar el mismo espacio físico. O sea, el ejemplo de la roca y los peces, ya la que acabamos de ver. El proceso de especiación que llevó a la separación, en este caso en la imagen de bonobos y el chimpancé, en dos especies distintas se asocia a una barrera geográfica, ¿ya? Entonces, chicos, las barreras reproductivas geográficas van a ser elementos propios de la naturaleza, como por ejemplo la aparición de un volcán, que haya caído un árbol. Todas estas barreras van a hacer que una especie quede dividida por esta barrera y por lo tanto adquiera características diferentes y por lo tanto va a generar especies con el tiempo diferentes también. Luego tenemos las barreras temporales, ¿ya? Cuando dos poblaciones pueden quedar aisladas reproductivamente porque sus organismos tienen periodos fértiles de celo o de floración distintos. Por ejemplo, estas ranas que aparecen aquí son dos especies similares que conviven en una misma área, pero sus periodos reproductivos no coinciden en el tiempo. O sea, cuando una de ellas está en periodo fértil, el otro no está en periodo fértil, por lo tanto no se pueden reproducir entre sí, ¿ya? Por lo tanto, esas son las barreras temporales, porque tienen relación con distinto tiempo o distintos periodos en los que se llevan a cabo estas, por decirlo así, esta reproducción en este caso. Luego tenemos las barreras reproductivas cromosómicas. Dice ahí, si entre los individuos de una población aparecen diferencias en el número de cromosomas o en su estructura, es posible que sus gametos dejen de ser compatibles, lo que se establece entre ellos una barrera reproductiva. Ya, por ejemplo, la especie humana tiene 46 cromosomas en total. Eso es la normalidad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de
de las personas con síndrome de Down, ellos tienen una trisomía del cromosoma 21, ¿ya? Esto hace que al tener una diferencia cromosómica ya no se puedan reproducir, ¿ya? De hecho, una de las características del síndrome de Down es que ellos no pueden tener hijos. Y por lo tanto eso se relaciona a las barreras reproductivas cromosómicas. Luego tenemos las barreras reproductivas etológicas. Dice allí, la aparición de diferencias en rasgos que afectan al comportamiento relacionado con el apareamiento de los organismos puede dar lugar a barreras reproductivas. En muchas aves la fecundación debe ir precedida por complejas danzas de apareamiento. La aparición de variedades en estas danzas puede impedir que los contendientes se reconozcan y evitan así el apareamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en la danza de conquista de estas especies, si alguno de ellos no realiza la danza adecuada, la pareja no la va a reconocer para poder realizar el apareamiento, ¿ya? Por lo tanto, eso corresponde a una barrera reproductiva etológica. Luego acá les dejo también otras actividades relacionadas a las barreras y más que nada indicarle que la guía 10 la pueden entregar hasta el domingo 5 de julio en las mismas condiciones de siempre, al mismo correo, con la letra más ordenada que ustedes puedan. Que tengan una buena semana.